Georgina Mendonça Barreira removía lentamente el café con una cuchara, observando a su marido desde la isla de la cocina. Eduardo se paseaba nervioso por el amplio salón de su ático en el lujoso barrio de Morumbi, mirando irritado la pantalla del teléfono. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol y en las ventanas panorámicas, con vistas al centro de negocios de São Paulo. Esto es imposible. Este es el tercer trimestre consecutivo en pérdidas. Eduardo arrojó el teléfono sobre el sofá de cuero con fuerza. Su rostro bronceado se contorsionó de ira y sus largos dedos se cerraron en puños. Georgina dejó la taza sobre la encimera de granito negro. Últimamente, esos arrebatos de ira se habían convertido en algo habitual en su casa. Cada tarde se convertía en una interminable discusión sobre los problemas de la empresa de Eduardo. Hacía 3 años que había decidido abrir su propio negocio de importación de muebles italianos, invirtiendo todos sus ahorros comunes. Pero las cosas iban a peor. Cariño, quizá deberías considerar mi oferta. Podría... Georgina empezó, pero su marido la interrumpió bruscamente. Ni empieces. No voy a aceptar dinero de mi mujer. Es humillante. Se pasó la mano por el pelo oscuro perfectamente peinado, despeinándolo aún más. Georgina respiró hondo, intentando mantener la calma. Su puesto de directora financiera en una gran empresa de construcción le facilitaba resolver los problemas de su marido, pero su orgullo se estaba convirtiendo en un muro infranqueable entre ellos. Eduardo, esto no es humillante. Somos una familia y quiero ayudar. Se levantó de la mesa. Su esbelta figura con un elegante traje casero se reflejaba en la superficie espejada del frigorífico. Usted no lo entiende. Soy un hombre. Tengo que mantener a mi familia. Eduardo se hundió en el sofá, desesperado, pasándose los dedos por el pelo. Georgina se acercó a él, se sentó a su lado y le puso suavemente la mano en el hombro. Olía a perfume caro, el único lujo al que no podía renunciar ni siquiera en tiempos difíciles. Mira, los tiempos han cambiado. Hoy en día es normal que una esposa gane más que su marido. Muchos de mis colegas... Basta. Se levantó bruscamente, soltándole la mano. No quiero oír hablar de tus colegas de éxito. Puedo arreglármelas sola. Georgina permaneció sentada en el sofá, sintiendo una pesadez que se acumulaba en su interior. Se quedó mirando la espalda perfectamente recta de su marido, el caro jersey de cachemira que le había regalado las navidades pasadas. Entonces aún eran felices, o eso le parecía a ella. En el ático reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pie, una reliquia familiar traída de Portugal por los padres de Georgina. Eduardo se acercó al bar, sacó una botella de whisky y se roció con 2 dedos. He concertado una reunión con los nuevos proveedores, dijo finalmente sin volverse. Me ofrecen condiciones más favorables. Eso está bien, contestó Georgina en voz baja, aunque una voz interior le dijo que era otra esperanza vacía. Se levantó y se dirigió a la cocina. A máquina empezó a cargar los platos en el lavavajillas. La cena familiar había vuelto a convertirse en otra ronda de discusiones infructuosas. Antes les encantaba cocinar juntos. Eduardo siempre bromeaba diciendo que ella no tenía remedio en la cocina, pero él estaba encantado de enseñarle sus recetas de autor. Ahora, cada vez más, pedían comida para llevar o comían por separado. El tintineo de los platos ahogaba los pesados pasos de su marido en el salón. Por el rabillo del ojo lo vio salir al amplio balcón. Las luces del atardecer paulista se extendían ante él como un reguero de joyas sobre terciopelo negro. Antes les encantaba pasar las tardes en aquel balcón, soñando con el futuro, haciendo planes, compartiendo alegrías y penas. Cuando terminó de fregar los platos, Georgina se dirigió a su dormitorio. La enorme cama, cubierta con sábanas de seda, le pareció incómoda y fría. Se sentó en el tocador y empezó a desmaquillarse lentamente, mirando su reflejo. Unos ojos castaños y cansados la miraban con preocupación. A los 34 años había conseguido todo lo que había soñado en su juventud. Una carrera de éxito, una casa lujosa, un marido guapo. ¿Por qué la felicidad se le escapaba de las manos como el agua? La voz apagada de Eduardo llegó desde el balcón. Estaba al teléfono. Georgina se esforzó por distinguir las palabras, pero las densas cortinas absorbieron los sonidos. Nunca se habían ocultado nada, pero ahora cada conversación que oía de su marido la inquietaba. Eduardo regresó al dormitorio media hora después. En silencio, entró en el cuarto de baño y abrió el grifo. Georgina estaba tumbada en la cama,
fingiendo leer informes de negocios en su tableta. En realidad, las líneas se desdibujaban ante sus ojos, sus pensamientos eran confusos. «Mañana hay una reunión importante, tienes que dormir un poco», dijo brevemente, apagando la luz y tumbándose a su lado. Georgina dejó el portapapeles en la mesilla de noche. En la oscuridad, escuchó la respiración de su marido, tan familiar y a la vez tan extraña. Era como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible de reticencia, resentimiento y decepción. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La cabeza le daba vueltas a las cifras de los informes trimestrales, a los pensamientos ansiosos sobre su marido, a las reuniones de mañana. Mañana tenía que presentar un nuevo proyecto a la dirección de la empresa, pero incluso este importante acontecimiento se veía ensombrecido por los problemas familiares. El reloj del salón dio las 12 de la noche. Eduardo ya estaba dormido, pero Georgina permanecía despierta, mirando fijamente la oscuridad. En algún lugar, fuera de las ventanas de su lujoso ático, una enorme ciudad vivía su vida, indiferente a los dramas y sufrimientos de los demás. Y aquí, en su caro apartamento, otra familia se desmoronaba lentamente, y Georgina no sabía cómo detenerla. La mañana comenzó con el despertador sonando a las 6:30. Georgina abrió los ojos y se encontró con media cama vacía. Eduardo ya se había ido. En su almohada había una breve nota. «Reunión temprano con proveedores. No me esperes para cenar». Arrugó la sábana y la tiró a la papelera. El conocido ritual matutino le llevó 40 minutos. Georgina eligió meticulosamente un traje pantalón azul oscuro de un famoso diseñador brasileño. La presentación de hoy exigía un aspecto impecable. Se peinó el cabello oscuro con rigor y se maquilló con discreción. El espejo reflejaba a una mujer de negocios de éxito. Nadie habría adivinado su agitación interior. Su chofer privado ya la esperaba en la entrada. Marcelú llevaba 3 años trabajando para ella, y siempre llegaba 10 minutos antes. El coche negro de la ejecutiva se adentró suavemente en el tráfico matinal, en dirección al centro de negocios de São Paulo. «Buenos días, señora Barreira», la saludó Rogerio Campos, director general de la empresa, al entrar en la espaciosa sala de conferencias de la 40ª planta. «¿Está lista para su presentación?» «Por supuesto, señor Campos». Georgina encendió su portátil, comprobando los últimos detalles en los archivos. Poco a poco, la sala se fue llenando de gente. Los miembros de la junta tomaron asiento en la larga mesa de caoba. Marianne Peixoto, su mejor amiga y colega, levantó discretamente el pulgar en señal de apoyo. Georgina comenzó su presentación del nuevo proyecto de viviendas. Su voz sonaba segura, las cifras y los gráficos se alternaban en la gran pantalla. Conocía a fondo cada detalle, cada indicador financiero. Era su oportunidad de ascender a directora financiera de todo el holding. Como pueden ver, la rentabilidad del proyecto será de al menos un 25% en la previsión más conservadora. Georgina mostró la última diapositiva en la pantalla. Dada la situación actual del mercado inmobiliario, es una cifra óptima. Se hizo el silencio en la sala. Los miembros de la junta miraron a su alrededor, observando el material impreso. Rogerio Campos golpeó la mesa con los dedos, su costumbre cuando se toman decisiones importantes. «Impresionante, señora Barreira», dijo finalmente. «Su análisis, como siempre, es impecable. El Consejo de Administración revisará el proyecto y tomará una decisión en una semana». Tras la reunión, Mariana entró en el despacho de Georgina con 2 tazas de café recién hecho. «Has estado genial», colocó la taza delante de su amiga. «Vi al viejo Campos asintiendo durante tu actuación. Era evidente que estaba encantado». Georgina removió el café distraídamente, contemplando el panorama de la ciudad al otro lado de la ventana. El sol de la mañana se reflejaba en las fachadas de cristal de los rascacielos, creando un extraño juego de luces. «Sabes, ahora mismo debería ser uno de los momentos más felices de mi carrera», dijo en voz baja. «Y lo único que puedo pensar es que Eduardo ni siquiera preguntó por la presentación». Marianne se sentó en el borde de la mesa, mirando atentamente a su amiga. «¿Qué pasa, Georgina? ¿No has sido tú misma últimamente?» «Estoy bien», intentó sonreír. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo». El teléfono del escritorio vibró. Había un mensaje de Eduardo. «La reunión se retrasa. Llegaré tarde». Georgina silenció el sonido y bajó la pantalla del teléfono. El día pasó volando entre reuniones y llamadas interminables. Por la tarde,
Georgina tenía sobre la mesa una impresionante pila de documentos que requerían su atención. Estaba firmando mecánicamente los papeles cuando Rogerio Campos volvió a entrar en el despacho. «Señora Barreira, ¿quiere quedarse un momento?» Georgina dejó a un lado el bolígrafo y se dispuso a hablar. Su trabajo en el proyecto ha superado las expectativas. Comenzó tomando asiento en el sillón de cuero para visitas. El Consejo de Administración ha aprobado provisionalmente el proyecto. Además, estamos considerando tu candidatura para el puesto de director financiero del holding. A Georgina se le aceleró el corazón. Este ascenso supondría duplicar su sueldo, un nuevo nivel de responsabilidad, el reconocimiento de su profesionalidad. Gracias por su confianza, señor Campos, intentó decir con calma. Haré todo lo que esté en mi mano para cumplir sus expectativas. No tengo ninguna duda, se levantó. La próxima semana se tomará una decisión formal. Buenas noches, señora Barreira. Al quedarse sola, Georgina se reclinó en la silla, tapándose los ojos. Hace un año, la noticia de su ascenso la habría llenado de alegría. Eduardo y ella lo habrían celebrado en su restaurante favorito. Habrían hecho planes, soñado con el futuro. Ahora, el éxito le parecía agridulce. Llegó a casa sobre las 9 de la noche. El ático estaba oscuro y vacío. En la mesa de la cocina había una taza de café sin tocar, que había olvidado guardar por la mañana. Georgina metió mecánicamente la taza en el lavavajillas y abrió la nevera. No tenía ganas de comer. Se duchó, se puso la ropa de casa y se acomodó en el sofá con un vaso de vino tinto. La televisión estaba en silencio. Los personajes de algún melodrama se movían silenciosamente por la pantalla. El reloj marcaba las 11 cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. Eduardo entró, balanceándose ligeramente. Olía a alcohol y a cigarrillo, aunque hacía 2 años que había dejado de fumar. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Georgina, tratando de mantener un tono de voz informal. «Bien», pasó de largo sin mirarla. «Cansada, me voy a la cama». Georgina permaneció sentada en el sofá, aferrando el vaso vacío entre las manos. En su mente se agolpaban retazos de los acontecimientos de hoy, el éxito de la presentación, los elogios de sus superiores, el ascenso prometido, pero todo aquello palidecía ante la creciente distancia que la separaba de su marido. Georgina dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió al dormitorio. Eduardo ya estaba dormido, recostado contra la pared. Ella se tumbó a su lado, procurando no hacer ruido. En la oscuridad, la soledad se sentía especialmente aguda, a pesar de la presencia de su marido. Mientras se dormía, pensó en cómo su matrimonio era como la hermosa fachada de un edificio que ocultaba el vacío que había detrás. La mañana del domingo fue inusualmente fresca para São Paulo. Georgina se despertó con el sonido de la lluvia, golpeando las ventanas. Eduardo dormía a su lado, con la cara hundida en la almohada. Llevaba unas semanas llegando a casa pasada la medianoche. Siempre olía a alcohol, y ahora se pasaba el fin de semana durmiendo hasta la hora de comer. Salió de la cama en silencio, se puso una bata de seda y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera y sacó cruasanes frescos de la panera. Antes siempre desayunaban juntos los domingos. Eduardo preparaba su tortilla especial de hierbas, planeaban la semana, compartían noticias. Georgina se sentó en la isla de la cocina con una taza de café y abrió el portátil para revisar el correo electrónico del trabajo. De repente, una voz apagada llegó desde el balcón. Eduardo estaba al teléfono. No le oyó levantarse. «Sí, entiendo. No, hoy no puedo. Mi mujer está en casa». Retazos de frases entraron por la puerta entreabierta del balcón. Georgina se quedó paralizada, temerosa de moverse. La voz de su marido sonaba inusualmente suave, casi íntima. Nunca le había oído hablar así a sus socios. «Por supuesto, yo también te echo de menos. Mañana, te lo prometo. Sí, lo de siempre». A Georgina le dio un vuelco el corazón. Cogió la taza de café, pero su mano tembló tan violentamente que el líquido caliente se derramó sobre la encimera blanca como la nieve. Eduardo volvió a la cocina unos minutos después, con el pelo húmedo por la lluvia. «Buenos días», intentó besarla en la mejilla, pero Georgina se apartó sutilmente, fingiendo estar ocupada limpiando el café derramado. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «Oh, eso, proveedores de Italia, diferencia horaria, tenemos que comunicarnos los fines de semana». Se sirvió un café y salió directamente de la cocina.
Georgina lo siguió con la mirada, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Llevaba suficiente tiempo trabajando con socios extranjeros como para saber que en Italia era medianoche. Ningún proveedor llamaría a esas horas. Llevaba todo el día observando a su marido, fijándose en detalles que antes no le habían llamado la atención. El modo en que consultaba constantemente el teléfono, cómo salía de la habitación para responder a los mensajes, cómo evitaba cuidadosamente mirarla a los ojos. Después de comer, Eduardo anunció que se dirigía a la oficina. Tenía que preparar unos documentos para la reunión de mañana. Nunca había trabajado los domingos. Georgina lo vio prepararse, ponerse su mejor traje, peinarse con cuidado, rociarse el cuello con su perfume favorito. «No me esperes para cenar», lanzó, cerrando la puerta tras de sí. Al quedarse sola, Georgina empezó a ordenar el piso mecánicamente, tratando de mantenerse ocupada. Limpió el polvo de las numerosas fotografías enmarcadas de las paredes, los momentos felices de su vida juntos, plasmados en papel satinado. Aquí estaban en la playa de Río, bronceados y sonrientes. Y aquí, el día de su boda, ella con un vestido blanco y él con un riguroso smoking. En el dormitorio, limpiando las pertenencias de su marido, se le cayó accidentalmente el maletín. Un montón de papeles y un recibo de la tintorería cayeron al suelo. Georgina recogió el papel y se quedó helada. El recibo tenía fecha de ayer. Entre los artículos había un vestido de mujer de un famoso diseñador brasileño. Se sentó en el borde de la cama, apretando el desafortunado recibo entre las manos. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Devoluciones tardías, llamadas misteriosas, viajes de negocios repentinos. Todo formaba un mosaico aterrador. Georgina cogió el teléfono y marcó el número de Marianne. «¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien». Una hora más tarde estaban sentadas en el salón. Marianne escuchaba atentamente a su amiga, rellenando de vez en cuando su vaso de vino. «No quiero sacar conclusiones precipitadas». Georgina hizo girar su copa entre las manos. «Quizá haya una explicación sencilla para todo esto. O tal vez solo tienes miedo de admitir lo obvio», dijo Marianne suavemente. «¿Desde cuándo ocurre esto?» Su extraño comportamiento, sus excusas, su ausencia de casa. Unos 2 meses. Georgina se pasó la mano por la cara. Al principio pensé que era por problemas de negocios. Siempre ha reaccionado tan agudamente ante las dificultades financieras. «Georgina, escucha». Marianne se acercó más a su amiga. «Sé cuánto te duele, pero tienes que afrontarlo. Todas estas señales... No puedo creer que Eduardo sea capaz de esto». Georgina dejó su vaso sobre la mesa. «Llevamos 10 años juntos. Conoce todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. Por eso duele tanto la traición». Marianne le cogió la mano. «Tienes que hablar con él. Pregúntale directamente qué está pasando». «¿Y si no quiero saber la respuesta?», preguntó Georgina en voz baja. «Ya sabes la respuesta. Solo tienes miedo de decirla en voz alta». Hablaron hasta bien entrada la tarde. Cuando Mariana se marchó, Georgina permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, como si tratara de quitarse la pesadez del día. Eduardo regresó a medianoche. Ella fingió estar dormida, escuchándolo pasearse por el dormitorio, tirar la ropa descuidadamente sobre el sillón, acostarse a su lado sin siquiera intentar abrazarla. En la oscuridad, percibió el leve aroma de un perfume desconocido que emanaba de su piel. Ahora no podía ignorar lo evidente. Su marido compartía su vida con otra mujer. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada. Por la mañana, se levantaba, se ponía la máscara de empresaria de éxito y se iba a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero ahora, en la oscuridad de su dormitorio, podía permitirse ser simplemente una mujer con el corazón roto. La semana siguiente se convirtió para Georgina en una serie interminable de descubrimientos inquietantes. Cada día traía nuevos detalles que se sumaban a un angustioso cuadro de traición. Empezó a darse cuenta de pequeños detalles que antes había pasado por alto o considerado coincidencias. El lunes por la mañana, al recoger las pertenencias de su marido esparcidas por el cuarto de baño, encontró un recibo de restaurante fechado el miércoles anterior. Eduardo había dicho que esa noche había trabajado hasta tarde en la oficina y la cuenta era para 2 personas. Una botella de vino caro, comida gourmet y postre. Georgina recordaba el restaurante. Habían celebrado allí su último aniversario de boda. El martes,
Vio una nueva tarjeta de crédito en la cartera de su marido. Eduardo nunca la había mencionado, aunque siempre hablaban de asuntos financieros. El extracto que había encontrado accidentalmente en su maletín mostraba gastos regulares en una joyería, boutiques caras de ropa de mujer y spas. «Llegas tarde esta noche», comentó Georgina por la noche, cuando su marido llegó a casa sobre las 11. «Sí, había una urgencia», pasó él sin mirarla. De su camisa emanaba un ligero aroma a perfume femenino, igual que el domingo. «¿Qué pasa?», intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. «Solo trabajo, Georgina, ya sabes cómo es». Hizo un gesto irritado con la mano y desapareció en el cuarto de baño. El miércoles, ella miró su cuenta bancaria conjunta. Durante los 2 últimos meses, Eduardo había retirado grandes cantidades de dinero con regularidad. Recordó cómo había insistido en pagar él mismo los servicios y otros gastos de la casa, aparentemente para sentirse el cabeza de familia. Ahora ese dinero no iba a ninguna parte. El jueves, Georgina se dio cuenta de que el anillo de boda de su marido estaba en un estante del cuarto de baño. Nunca se lo había quitado. Lo comprobó. En el interior seguía grabada la fecha de la boda y las iniciales. Eduardo había cogido el anillo aquella noche sin darse cuenta de su mirada. El viernes, la tensión había llegado a tal punto que apenas podía concentrarse en el trabajo. Documentos importantes yacían intactos sobre su mesa. Las llamadas telefónicas no recibían respuesta. Marianne se asomó a su despacho después de comer. «Tienes un aspecto horrible», comentó su amiga, tomando asiento en la silla. «¿Has encontrado algo más?». Georgina le entregó en silencio la factura telefónica de su marido, que había recibido aquella mañana. El mismo número se repetía docenas de veces en la lista de llamadas, sobre todo por las tardes y los fines de semana. «¿Has comprobado ese número?». «Sí». Georgina se frotó las sienes con cansancio. «Está registrado a nombre de una agencia de modelos». «¿Una agencia de modelos?». Marianne frunció el ceño. «Y dijo que se iba a reunir con proveedores de muebles. ¿Sabes qué es lo peor?». Georgina se volvió hacia la ventana. «Estoy empezando a dudar de todo. Cada palabra que dice, cada gesto ahora parece falso. Repaso los acontecimientos de los últimos meses y veo mentiras por todas partes. Quizás es hora de dejar de recopilar pruebas y simplemente hablar con él. Lo he intentado. Cada vez que empiezo una conversación, encuentra la manera de cambiar de tema o simplemente se va. Anoche no apareció. Dijo que había volado a Río para reunirse con unos clientes, pero lo comprobé. No había ningún billete reservado a su nombre. Una secretaria se asomó al despacho, recordándole la próxima reunión. Georgina asintió mecánicamente, recogiendo sus papeles. Le temblaban las manos al abrocharse el maletín. «No puedo seguir así», susurró. «Este suspense me está matando». Cuando volvió a casa por la tarde, encontró un mensaje de Eduardo en el contestador. «Otra vez tarde al trabajo». Georgina caminó lentamente por el piso vacío. Había huellas de su vida juntos por todas partes. Fotografías en las paredes, recuerdos de sus viajes, libros en las estanterías. 10 años de recuerdos compartidos, planes, esperanzas. En el dormitorio abrió el armario de su marido. Trajes caros colgados ordenadamente en los percheros, camisas planchadas, corbatas ordenadas por colores. Eduardo siempre había sido pedante con la ropa. En el estante superior había una caja nueva de zapatos caros. Georgina la sacó. Dentro había un sobre con recibos de hoteles, diferentes hoteles, en diferentes partes de la ciudad. Las fechas coincidían con sus reuniones de negocios. Volvió a doblar cuidadosamente los recibos en el sobre. La voz de Marianne resonó en su cabeza. «Tienes que hablar con él». Pero, ¿cómo hablar con un hombre que se ha convertido en un extraño? ¿Cómo mirar a los ojos a un marido que prefirió mentir antes que admitir sus sentimientos por otra? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Eduardo. «No me esperes despierta. Reunión importante con inversores». Georgina borró el mensaje sin contestar. Se asomó a la ventana. Al atardecer, São Paulo brillaba con millones de luces. En algún lugar, en uno de aquellos edificios relucientes, su marido estaba pasando un rato con otra mujer. Tal vez estaban sentados en un restaurante, o paseando por las calles, o... Ella interrumpió sus pensamientos. Por la noche, Eduardo regresó pasada la medianoche. Georgina se quedó a oscuras, oyéndole ducharse, lavarse los dientes, cambiarse de ropa.
Cada sonido resonaba con dolor en su corazón. Podía oler el perfume de otra persona mezclado con el de él. Cuando él se tumbó a su lado, ella apenas pudo contenerse para no apartarse. Aquella noche no había pegado ojo. El hombre al que había amado durante 10 años, con el que había compartido todas sus alegrías y penas, en el que había confiado incondicionalmente, dormía a su lado. Ahora había un abismo entre ellos, lleno de mentiras, desconfianza y dolor, y este abismo era cada día más profundo. La ola de calor de noviembre había golpeado São Paulo de repente. Los aparatos de aire acondicionado de las oficinas funcionaban a toda máquina, y las calles de la ciudad se derretían bajo un sol implacable. Para Georgina, la semana se había convertido en una interminable tortura de dudas y luchas internas. El lunes pidió la baja por enfermedad por primera vez en 10 años. La idea de ir a trabajar, sonreír a sus compañeros y celebrar reuniones le parecía insoportable. Apagó el teléfono y se pasó el día en la cama, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Cada conversación, cada mirada, cada gesto de su marido, se veían ahora bajo una nueva luz. Eduardo no llamó hasta la noche. «Mariana dijo que estabas enfermo». Había poca preocupación en su voz. «Sí, un resfriado», mintió Georgina, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir ahora. «Llego tarde esta noche. Mucho trabajo». Se quedó callado un segundo. «Que te mejores». Se obligó a volver a la oficina el martes. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde se sentía segura y competente. Pero ahora incluso las tareas familiares le resultaban difíciles. Se sentó en su despacho, firmando documentos mecánicamente, mientras sus pensamientos volvían una y otra vez a las pruebas que había encontrado. Recibos de restaurantes, recibos de hoteles, extrañas llamadas telefónicas. Durante el almuerzo, Mariana la visitó y le trajo una ensalada y café. «Tienes que hablar con él», le dijo, observando cómo Georgina picoteaba distraídamente su comida. «Esta incertidumbre te está volviendo loca». «No sé si estoy preparada para oír la verdad». Georgina apartó su plato. «¿Y si confiesa? ¿Y si dice que ama a otra persona? ¿Y si no lo hace? ¿Y si sigue mintiéndote a la cara?» El miércoles, Georgina encontró una tarjeta de visita de una agencia de modelos en el bolsillo de la chaqueta de Eduardo. En el reverso estaba escrito un número de teléfono, el mismo que tantas veces se repetía en su lista de llamadas. Dejó la tarjeta en su sitio y sintió que le temblaban las manos. Durante la cena, intentó entablar conversación sobre su trabajo. «¿Cómo van las cosas con los nuevos proveedores?», le preguntó, observando su reacción. «Bien», no levantó la vista de su plato. «Todo va según lo previsto». «¿Cuál es el plan?». «Georgina, ahora no», empujó irritado la cena sin terminar. «He tenido un día duro». Se levantó el jueves con la firme intención de hablar con su marido. Durante todo el día ensayó sus palabras, preparó sus argumentos, reunió pruebas. Pero cuando Eduardo llegó a casa, volvía a oler a perfume ajeno, y todas las palabras preparadas se le atascaron en la garganta. «¿Estás bien?», le preguntó él, notando su mirada tensa. «Sí». Ella forzó una sonrisa. «Solo cansada». El viernes, Georgina no aguantó más y condujo hasta la oficina de su marido. Aparcó enfrente, vigilando la entrada. Una hora más tarde, Eduardo salió del edificio en compañía de una joven. Subieron a su coche y se marcharon. Georgina no los siguió, ya sabía a dónde iban. Otro hotel caro, otra cena romántica pagada con una tarjeta de crédito secreta. Por la noche, llamó a Marianne. Los vi juntos. Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. «Ella es guapa, joven, probablemente una modelo de esa agencia». «Georgina, ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera siento rabia, solo fatiga y frustración sin fin». Ella había pasado varias horas el sábado analizando sus cuentas conjuntas. Además de las retiradas de efectivo habituales, salieron a la luz extrañas compras en la joyería, boutiques de marca y spas. Eduardo gastaba enormes sumas en otra mujer mientras su propio negocio se hundía en deudas. El domingo fue especialmente caluroso. Georgina estaba sentada en el balcón, contemplando la ciudad en llamas. 10 años de matrimonio se habían convertido en escombros, y ella ya no podía fingir que no pasaba nada. Hacía falta valor para afrontar la verdad. Eduardo había pasado todo el día en su despacho, aparentemente trabajando en documentos importantes.
De vez en cuando le oía hablar con alguien por teléfono, bajando la voz hasta el susurro. Cada conversación resonaba con dolor en su corazón. Por la noche, mientras se preparaban para acostarse, Georgina observaba a su marido como si lo viera por primera vez. Con qué despreocupación dejaba la chaqueta sobre el sillón. Cuánto tiempo permanecía bajo la ducha como si tratara de borrar las huellas del contacto ajeno. Con qué cuidado evitaba mirarla. Eduardo tomó aire en el pecho. Tenemos que hablar. Ahora no, cariño. Estoy muy cansado. Se deslizó bajo las sábanas, desafiante, dándole la espalda a la pared. Georgina permaneció sentada en el borde de la cama, mirando fijamente a la oscuridad. Mañana. Mañana encontraría la fuerza para decir todo lo que había acumulado durante estas agonizantes semanas. No podía seguir viviendo en esta verdad a medias, fingiendo no darse cuenta de lo evidente. Por la mañana, preparándose para ir a trabajar, eligió cuidadosamente su atuendo, un traje estricto que siempre le daba confianza. Se maquilla, se peina. Su reflejo en el espejo parecía tranquilo y sereno, aunque por dentro se encogía ante la conversación que se avecinaba. Eduardo ya se había marchado. Otra reunión temprana con socios misteriosos. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Llegaré tarde. Negociaciones importantes. Georgina arrugó la hoja y la tiró a la papelera. Esta noche todo iba a cambiar. Ya no se quedaría callada y fingiría creer sus mentiras. Georgina volvió a casa antes de lo habitual. Ordenó a fondo el salón, quitó el polvo de los muebles, colocó flores frescas en jarrones. Actividades familiares que la ayudaban a sobrellevar la creciente tensión. En la cocina, preparó metódicamente la cena como si fuera una noche normal. La pasta con marisco era la favorita de Eduardo. Puso la mesa, encendió velas y abrió una botella de vino. A las 8 oyó abrirse la puerta. Eduardo entró aflojándose la corbata. Se detuvo en la puerta de la cocina mirando sorprendido la mesa puesta. ¿Qué hay de fiesta?, preguntó, intentando fingir una sonrisa. Tenemos que hablar. Georgina estaba de pie en la isla de la cocina, agarrando un vaso de vino entre las manos. ¿Ahora? Estoy muy cansada, hagámoslo mañana. No, Eduardo. Exactamente ahora. Se sentó lentamente en una silla, evitando mirarla a los ojos. Georgina se sentó frente a él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Lo de ella, dijo en voz baja pero con firmeza. ¿Qué quieres decir? Su rostro permanecía impenetrable, pero sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Sobre la mujer con la que pasas el tiempo, con la que gastas dinero en joyerías y boutiques, por la que alquilas habitaciones de hotel. Georgina, ¿estás loca? ¿Qué hoteles? ¿Qué tiendas? Intentó fingir indignación, pero le temblaba la voz a traición. Deja de mentir. Ella sacó de una carpeta las pruebas recopiladas. Aquí hay recibos de restaurantes donde supuestamente celebrabas reuniones de negocios. Aquí hay recibos de hoteles. Aquí hay un listado de llamadas al número de la agencia de modelos. Eduardo pasó los ojos por los documentos. Su rostro bronceado palideció ligeramente. ¿Me has seguido? Una nota de enfado apareció en su voz. No tenía por qué seguirte. Te volviste demasiado descuidado, demasiado seguro de tu impunidad. Todo tiene una explicación. Se levantó, se paseó nervioso por la cocina. Reuniones de negocios, nuevos contratos. ¡Basta! Georgina levantó la voz. Os vi juntos, fuera de vuestra oficina. Joven, hermosa. ¿Una modelo, en serio? Eduardo se quedó inmóvil junto a la ventana, con los hombros tensos. Beatriz solo colabora en una campaña publicitaria. Esto es puramente una relación de negocios. Una relación de negocios no requiere noches de hotel y regalos de joyerías. Lo has entendido todo mal. Se volvió hacia ella, y algo parecido al pánico brilló en sus ojos. Estoy atravesando un periodo difícil. Problemas de negocios. No te atrevas. Georgina se levantó, sintiendo una oleada de ira que subía por dentro. No te atrevas a usar tus problemas como excusa. Me ofrecía ayudarte. Estaba dispuesta a apoyarte. Pero elegiste buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Georgina, escucha. No, escucha tú, se acercó más mirándole a los ojos. 10 años de matrimonio, 10 años que he estado ahí para ti, apoyándote, creyendo en ti. Y tú ni siquiera tuviste el valor de admitirlo. ¿Qué quieres oír? Apartó la mirada. ¿Que estoy confundida?
¿Que me resulta difícil vivir a la sombra de una esposa de éxito? ¿Que Beatriz me hace sentir como un hombre? Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Georgina dio un paso atrás, sintiendo que las rodillas le temblaban a traición. ¿Así que todo se trata de mi éxito? ¿De que yo gane más? No lo entiendes, negó con la cabeza. Tú vives en tu mundo de grandes contratos y logros empresariales. Y yo me siento como un perdedor a tu alrededor. ¿Y por eso decidiste demostrar tu hombría llevándote a una joven modelo a la cama contigo? No digas eso, se le contorsionó la cara. Es más complicado que eso. No, Eduardo, es muy sencillo. Georgina volvió a la mesa recogiendo los papeles desperdigados. Traicionaste nuestro matrimonio, traicionaste mi confianza, y ni siquiera ahora tienes el valor de admitirlo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo siento? ¿Que lo siento? Quiero la verdad, al menos por ahora. Se quedó callado, mirando al suelo. En la cocina reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj. La cena sin tocar se enfriaba en la mesa. Las velas se apagaban lentamente en los candelabros. No tengo nada con Beatriz, dijo al fin. Es solo una relación de negocios que se ha ido un poco fuera de lugar. Un poco fuera de lugar. Georgina sonrió amargamente. Gastas dinero en ella, le regalas joyas, alquilas habitaciones de hotel. No es pasarse de la raya, es una aventura en toda regla a mis espaldas. Estás sacando conclusiones precipitadas. ¡Basta!, tiró la carpeta de archivos sobre el escritorio. ¡Deja de mentir! ¡Deja de esquivar! Al menos ten el valor de admitir la verdad. Eduardo se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se hundieron como si todo el aire se le hubiera ido de golpe. No quería hacerte daño, murmuró. ¿Es tan complicado? No, tú eres quien lo ha complicado. Georgina se acercó a la ventana. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haberme dicho cómo te sentías. Podrías haberme confesado que te habías enamorado de otra persona. En lugar de eso, elegiste mentir. ¿Y qué habría cambiado con esa conversación? La miró cansado. ¿Habrías comprendido? ¿Perdonarías? Al menos sabría la verdad. No me sentiría como una tonta durante semanas recopilando pruebas de la infidelidad de mi propio marido. Volvió a hacerse el silencio en la cocina. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las luces de la ciudad se hacían cada vez más brillantes. Georgina se quedó mirando el reflejo de su cocina en el cristal oscuro, una imagen perfecta de intimidad familiar tras la que se escondían mentiras y traiciones. Estoy confundido, dijo finalmente Eduardo. Mi negocio está al borde del colapso. Tú progresas cada vez más. Y entonces apareció Beatriz. Es joven, me admira, no me compara con los demás. ¿Y por eso decidiste romper nuestro matrimonio? No lo decidí, negó con la cabeza. Todo salió solo. No lo planeé. Por supuesto que sí. Georgina sonrió amargamente. Casualmente acabaste en hoteles con ella, accidentalmente comprando joyas, accidentalmente mintiéndome todos los días. Se acercó a la mesa y apagó las velas. En la penumbra de la cocina, sus rostros parecían ajenos, desconocidos. No puedo seguir viviendo una mentira, dijo en voz baja. Me merezco algo mejor. ¿Qué quieres hacer? Un destello de miedo en su voz. Ahora quiero que te vayas, necesito pensar, a solas. Georgina, vete, Eduardo, vete. Se levantó despacio, miró la cena sin tocar, las velas apagadas, los papeles esparcidos por la mesa. Luego salió silenciosamente de la cocina. Unos minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Georgina permaneció de pie en medio de la cocina, sintiendo cómo el vacío crecía en su interior. Su última conversación le había dejado un amargo sabor a incompleto. Había esperado una confesión, remordimientos, alguna explicación que la ayudara a comprender. En lugar de eso, recibió una nueva tanda de mentiras y patéticas excusas. Con movimientos mecánicos, guardó la cena fría, lavó los platos y apagó las luces. En la oscuridad, su lujoso ático parecía ajeno y frío, como el decorado de un teatro donde acababa de terminar una obra. Pasó una semana después de aquella conversación. Eduardo volvió a casa al día siguiente, fingiendo que no había pasado nada. Volvió a su ritmo habitual, salidas tempranas, regresos tardíos, reuniones de negocios interminables. Georgina no intentó reabrir la conversación. Existían en el mismo piso como fantasmas, evitando mirarse a los ojos. Aquella mañana,
Georgina se despertó con el despertador sonando a las 6:30. Eduardo ya se había ido. Su mitad de la cama estaba fría y sin tocar. Ella realizó mecánicamente el ritual matutino. Ducha, maquillaje, peinado, traje de negocios. El espejo reflejaba a una mujer impecablemente vestida con la mirada perdida. Marcelo, como de costumbre, esperaba en la entrada. Un coche negro de ejecutivo se incorporó al tráfico matutino, en dirección a la oficina. Georgina estaba revisando documentos en su tableta cuando sonó el teléfono. Rogerio Campos. Buenos días, señora Barreira. ¿Puede venir al despacho de los socios en la Avenida Paulista? Hay una reunión urgente sobre un nuevo proyecto. Por supuesto, señor Campos. ¿A qué hora tiene que estar allí? La reunión es a las 10. Y por favor, traiga la documentación del modelo financiero. Georgina indicó a Marcel que cambiara de ruta. Se dirigieron hacia el centro de negocios donde estaba la oficina de la empresa asociada. El tráfico era más denso de lo habitual. La temporada de lluvias había comenzado en la ciudad, y las escasas gotas que caían sobre el parabrisas se convirtieron en un auténtico aguacero tropical. La reunión se prolongó hasta las 3 de la tarde. La discusión sobre el nuevo proyecto estaba siendo dura. Los socios planteaban nuevas exigencias. Georgina sentía que la tensión le subía por las sienes. Llevaba varios días sin dormir bien. Los recientes acontecimientos con su marido le habían quitado toda la energía. Eran casi las 4 cuando por fin consiguieron llegar a acuerdos provisionales. Había dejado de llover y el aire húmedo desprendía un calor sofocante. Georgina salió del edificio desabrochándose el botón superior de la blusa. Marcelú la esperaba en la entrada. ¿A la oficina, señora Barreira? Sí, tengo que preparar un informe sobre la reunión de hoy. Siguieron su camino de vuelta. En un cruce cercano al lujoso Hotel Palace, un semáforo en rojo les hizo detenerse. Georgina miraba distraídamente por la ventanilla cuando advirtió una figura familiar. Eduardo salía del taxi, sujetando la puerta a su acompañante. Una joven con un elegante vestido beige se deslizó con elegancia fuera del coche. Pelo largo y oscuro, figura esbelta, bolso caro de una marca famosa. Beatrice. Georgina la reconoció al instante, aunque solo la había visto de pasada fuera del despacho de su marido. Mientras caminaban hacia la entrada del hotel, Eduardo rodeó la cintura de su compañera con el brazo, un gesto íntimo y posesivo. Georgina los vio desaparecer tras las puertas de cristal, sintiendo que todo en su interior se volvía gélido. «Espera», apretó el brazo de su silla. «Aparca por aquí». Marcelú encontró un sitio a pocos metros. Georgina se quedó inmóvil, mirando la reluciente fachada del hotel. Su teléfono vibró. Había llegado una notificación del banco. Desbloqueó mecánicamente la pantalla y se quedó paralizada. Acababan de cargar $15,000 en su tarjeta de crédito. Un pago al Hotel Palace, la suite presidencial. Fue como si le hubiera estallado una bomba en la cabeza. Había utilizado su tarjeta. Robó su tarjeta de crédito para pagar una habitación para reunirse con su amante. Ya no era solo una traición, era un crimen. Georgina abrió el bolso y revisó el contenido con manos temblorosas. La tarjeta de crédito que siempre guardaba en el bolsillo interior había desaparecido. Recordó los últimos días, cómo Eduardo se había ofrecido voluntario para recoger su ropa de la tintorería, cómo había rebuscado en su bolso, aparentemente en busca de las llaves del coche. «Espérame aquí», le dijo al conductor. «Vuelvo enseguida». El vestíbulo del hotel era fresco y tranquilo, suelo de mármol, arañas de cristal, flores frescas en enormes jarrones. Georgina se acercó a la recepción y sacó su pasaporte. «Buenas tardes. Me gustaría subir a la suite presidencial. La habitación se ha pagado con mi tarjeta hace unos minutos». La recepcionista comprobó los documentos. Verificó la firma en la tarjeta de autorización. «Por supuesto, señora Barreira. Habitación 201, último piso. ¿Desea un acompañante?» «No, gracias. Lo haré yo misma». En el ascensor, se vio reflejada en el espejo de la pared, maquillaje impecable, traje caro, pelo perfecto. Una empresaria de éxito que ahora subía a la escena del crimen, donde su marido se divertía con su amante a costa de ella. El pasillo de la 20ª planta estaba enmoquetado con una gruesa alfombra que amortiguaba los pasos. El número 201 estaba al final. Georgina sacó la llave electrónica que le había dado la recepcionista. La mano que sostenía la tarjeta no tembló. Abrió la puerta sin llamar. El amplio salón de la suite presidencial estaba en penumbra. Las cortinas estaban echadas.
Sobre la mesita había una botella de champán abierta y 2 copas. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas. Georgina atravesó el salón y empujó la puerta del dormitorio. Eduardo y Beatriz estaban tumbados en una cama enorme cubierta de sábanas blancas como la nieve. Ni siquiera habían tenido tiempo de desnudarse del todo. Él llevaba la camisa desabrochada y ella llevaba el vestido subido, dejando al descubierto sus esbeltas piernas. ¡Qué imagen tan conmovedora! La voz de Georgina sonó inesperadamente tranquila. Eduardo saltó como un escaldado. Su rostro se puso blanco y sus ojos se abrieron de horror. Beatriz se echó rápidamente el vestido hacia atrás, intentando conservar los restos de su dignidad. «Georgina, ¿puedo explicarte?», empezó Eduardo. «¿Explicar qué? ¿Cómo robaste mi tarjeta de crédito? ¿Cómo gastaste $15,000 en una habitación para reunirte con tu amante? ¿O cómo mentiste a mis ojos, afirmando que no había nada entre vosotros dos?». «Señora Barreira». Beatriz intentó intervenir. «Silencio». Georgina se volvió hacia ella. «No voy a hablar contigo, aunque no, una cosa que sí diré es que espero que al menos no te mintiera sobre su situación económica. ¿O creías que la habitación estaba pagada con su dinero?». Beatriz miró confusa a Eduardo, que permanecía con la cabeza gacha. «Voy a llamar a la policía». Georgina sacó su teléfono. «El robo y el fraude con tarjeta de crédito es un delito penal». «No, por favor». Eduardo corrió hacia ella. «Arreglemos esto entre nosotros. Recuperaré el dinero». «¿Qué dinero? ¿El que me robaste? ¿O el que malgastaste en regalos para tu amante mientras tu negocio fracasaba?». Marcó el número de la policía, mirando directamente a los ojos de su marido. En su mirada había miedo, no por su relación, no por su matrimonio roto, sino por su propio pellejo. Un patético cobarde que ni siquiera en su traición había encontrado el valor para actuar con honestidad. En la suite presidencial reinaba un silencio opresivo. Georgina permanecía de pie con el teléfono en la mano y observaba cómo Eduardo se abotonaba frenéticamente la camisa. Beatriz estaba sentada en el borde de la cama, tirando nerviosamente del dobladillo de su caro vestido. Era como si una grieta invisible hubiera atravesado el exquisito interior de la habitación, dividiendo el espacio en antes y después. «Por favor, no llames a la policía». La voz de Eduardo temblaba. «Se lo explicaré todo, lo arreglaré». Georgina bajó lentamente la mano con el teléfono. En aquel momento, era especialmente consciente de cada detalle de lo que estaba ocurriendo. El fuerte olor del perfume de Beatriz, las sábanas arrugadas de la cama, el champán sin terminar en las copas, el pañuelo de alguien tirado descuidadamente en el sillón. «¿Explicar?», dijo la palabra con una risita amarga. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo me has vaciado la cartera? ¿O cómo planeaste esta cita?». Eduardo dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la desesperación. «Iba a devolver el dinero. Era solo una medida temporal». «¿Una medida temporal?». Georgina sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «¿Me robaste la tarjeta de crédito para pagar una habitación para reunirte con tu amante y lo llamas una medida temporal?». Beatriz se levantó de la cama, arreglándose el pelo con manos temblorosas. «Creo que me iré», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «¡Alto!». La voz de Georgina giró como un látigo. «Tú también eres cómplice de este delito. Usar una tarjeta de crédito robada es cómplice de fraude». La joven se quedó inmóvil, mirando temerosa a Eduardo. Él evitó mirarla, y su rostro bronceado adquirió un tono ceniciento. Georgina se acercó a la mesa donde estaba el champán. Pasó el dedo por la botella empañada. Añejo, por lo menos $500. Otro cargo en su tarjeta de crédito. «¿Así que así son tus reuniones de negocios?». Se volvió hacia su marido. «Champán, suite presidencial, lencería que encaja». «Georgina, por favor». Eduardo intentó cogerle la mano, pero ella se apartó bruscamente. «No me toques». Su voz sonó con emoción contenida. «Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas robándome el dinero?». Él bajó la cabeza con los hombros caídos. «2 meses, tal vez un poco más». «¿Y cuánto te has gastado hasta ahora?». «Ia, no estoy seguro exactamente». «¿Cuánto?». Alzó ella la voz. «Unos 50,000», murmuró él. Georgina sintió como si el aire hubiera sido bombeado fuera de la habitación. $50,000. Dinero que había ganado trabajando duro. Dinero que pensaba invertir en su futuro. Y se lo estaba gastando en una amante.
Creo que debería irme. Volvió a sonar la voz de Beatriz, dando un paso hacia la puerta. ¿Te dijo que pagaba con dinero robado? Georgina se volvió hacia ella. ¿O creías que estabas saliendo con un hombre de negocios de éxito? Beatriz bajó los ojos, con las mejillas sonrojadas. Dijo que su empresa prosperaba. Claro que sí, sonrió Georgina con amargura. Cuando en realidad su negocio está al borde de la quiebra y le está robando dinero a su propia mujer para impresionar a su joven amante. Eduardo se quedó apoyado en la pared. Su rostro expresaba una mezcla de miedo y vergüenza. Georgina sacó su teléfono, tomó unas cuantas fotos de la habitación, el champán abierto, la cama arrugada. Luego abrió la aplicación bancaria. La última transacción con tarjeta aún brillaba en la pantalla. «Esto es lo que vamos a hacer», le dijo a su marido. «Voy a llamar a la policía. Tengo pruebas de que la tarjeta fue robada, tengo testigos, tengo extractos bancarios. No podrás rechazarlo». «Oh, por favor», se abalanzó sobre ella. «Arruinaría mi reputación, mi negocio». ¿Su reputación? Ella soltó una carcajada sin gracia. ¿Y cuando robabas mi dinero para pagar tus diversiones, pensabas en la reputación? Llamaron a la puerta de la habitación. Los tres se quedaron paralizados. Georgina fue hacia la puerta y la abrió. El director del hotel estaba en el pasillo. «Le pido disculpas, señora Barreira», se inclinó cortésmente. «La seguridad del hotel ha detectado actividad inusual en su tarjeta de crédito. Queríamos asegurarnos de que todo estaba en orden». «No, no está bien». Ella abrió más la puerta, permitiendo que el gerente viera la escena dentro de la habitación. «Me han robado la tarjeta y quiero llamar a la policía». El gerente evaluó la situación con ojo profesional. Una joven desaliñada en la cama, un hombre pálido contra la pared, champán abierto. «Llamaré a seguridad», sacó un walkie-talkie. «Y a la policía, si insiste». «Sí, insisto». Georgina volvió a la habitación. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol, contando los segundos que faltaban para el inevitable final. Beatriz se decidió por fin y se dirigió rápidamente a la salida, cogiendo su bolso. En la puerta se dio la vuelta. Eduardo no lo sabía, de verdad que no lo sabía. Él ni siquiera miró en su dirección, sino que siguió mirando suplicante a su mujer. «Georgina, vamos a resolver esto de otra manera. Venderé el coche, pediré un préstamo, encontraré el dinero». Demasiado tarde, se sentó de nuevo en su silla, sintiéndose increíblemente cansada. «Has cruzado la línea. Ya no es solo engañar, es un delito». Se oyeron pasos pesados en el pasillo. Había llegado la seguridad del hotel. 2 hombres corpulentos y uniformados estaban a ambos lados de la puerta. El director les explicaba algo en voz baja, señalando a Eduardo. Georgina miró a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 10 años. Pero frente a ella había un hombre extraño, un mentiroso, un ladrón, un cobarde. Un hombre que no solo había traicionado su confianza, sino que había robado su dinero para impresionar a su amante. Aparecieron más personas en la habitación. Alguien de la administración del hotel, un agente de seguridad con una carpeta de documentos. Hablaban de algo, anotaban algo, hacían preguntas. Georgina respondía mecánicamente. Sus pensamientos estaban muy lejos. El tiempo en la suite presidencial parecía haberse detenido. Georgina estaba sentada en un sillón, observando cómo el personal del hotel rellenaba unos papeles. El director hablaba por teléfono con la policía, con voz apagada, como si viniera de muy lejos. Eduardo estaba de pie junto a la ventana. Su silueta se recortaba claramente contra las cortinas corridas. «La policía estará aquí en 10 minutos», anunció el encargado, dando por terminada la conversación. «Señora Barreira, tendrá que firmar una denuncia por robo». Eduardo se dio la vuelta bruscamente. «Georgina, te lo ruego, no hagas esto. Podemos solucionar las cosas de otra manera». Ella se levantó lentamente de la silla, se alisó los pliegues de la falda. Sus movimientos eran tranquilos, incluso mecánicos, pero en su interior rugía un huracán de emoción. ¿Decidir de otro modo? Su voz sonó con furia contenida. ¿Cómo piensas resolverlo exactamente? Quizás podrías explicarme por qué decidiste no solo engañarme, sino robarme. Estaba desesperado. Dio un paso hacia ella. Mi negocio se desmoronaba, los acreedores exigían el pago de las deudas. ¿Y por eso decidiste robarle dinero a tu propia mujer? Georgina se acercó a la mesa donde aún estaba el champán abierto.
¿Y robarlo no para salvar el negocio, sino para divertirte con tu amante? Beatrice no tuvo nada que ver. Se pasó una mano por el pelo. Ella no sabía lo del mapa. Qué noble por tu parte defenderla. Georgina cogió la botella. $500 por champán. Una suite presidencial por 15,000. Y todo con mi dinero. Lanzó la botella contra la pared con fuerza. El caro champán se derramó sobre el papel pintado, esparciendo fragmentos por el suelo. Los guardias se sacudieron, pero se quedaron donde estaban. Señora, por favor, cálmese, intervino el encargado. ¿Que me calme? Se volvió hacia él. Mi marido no solo me ha engañado, sino que me ha robado la tarjeta de crédito. Se gastó $50,000 en su amante. ¿Y usted me sugiere que siente la cabeza? Eduardo intentó cogerla de la mano. Querida, hablemos en privado. No te atrevas a llamarme cariño. Ella le apartó la mano. Y no te atrevas a tocarme. Me das asco. Cada vez que llegabas a casa después de verla, podía oler el perfume de otra persona. Y ahora sé que también has estado pagando esos encuentros con mi dinero. Un pesado silencio se hizo en la habitación. El personal del hotel intentaba no mirar la escena familiar, fingiendo estar ocupado con el papeleo. Te lo devolveré todo, dijo Eduardo en voz baja. Juro que encontraré la manera de devolver hasta el último céntimo. ¿Lo harás? Georgina se rió amargamente. ¿Cómo? Tu negocio está al borde de la quiebra. Ni siquiera tienes dinero para tu propio entretenimiento, así que me estás robando a mí. Se acercó a la cama y pasó la mano por las sábanas arrugadas. ¿Y este es el lugar que elegiste para tu cita? ¿El hotel más caro de la ciudad? ¿Querías impresionar a una joven amante? Basta, le temblaba la voz. Me estás haciendo daño. Te estoy haciendo daño. Georgina cogió una almohada y se la tiró. ¿No me hiciste daño cuando me robaste el dinero? ¿Cuando mentías todos los días? ¿Cuando traicionaste nuestro matrimonio? Se oyó un ruido en el pasillo. Había llegado la policía. 2 agentes entraron en la habitación, evaluando la situación con ojo profesional. Señora Barreira, uno de ellos se dirigió a Georgina. Hemos recibido una denuncia por el robo de una tarjeta de crédito. Sí, se enderezó ella intentando hablar con calma. Mi marido me robó la tarjeta y la utilizó sin que yo lo supiera. Gastó $50,000 en los últimos 2 meses. Los agentes se miraron. Uno empezó a anotar la declaración. El otro se acercó a Eduardo. Señor, ¿corrobora usted estas acusaciones? Es un malentendido, murmuró. Iba a devolver el dinero. ¿Después de gastarlo en una amante? Georgina intervino. Tengo todas las pruebas. Extractos de tarjetas, cheques, testigos. Usó la tarjeta robada para pagar esta habitación y salir con su amante. El policía siguió tomando notas. Eduardo se puso aún más pálido. Georgina, por favor, esto me destruirá. Te has destruido a ti mismo. Sacó ella su teléfono, mostrando al policía una notificación de la última transacción. Aquí tiene, $15,000 por la habitación. El cargo ocurrió hace 1 hora. Tengo fotos que prueban que estuvo aquí con otra mujer. Señor, el policía se volvió hacia Eduardo. Tendrá que venir con nosotros a comisaría. El robo y el fraude con tarjeta de crédito es un delito grave. No, por favor. Eduardo intentó resistirse, pero los guardias de seguridad del hotel ya le habían cogido por los brazos. Tiene derecho a guardar silencio. Empezó a leerle los derechos el agente. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Georgina vio cómo su marido se transformaba en sospechoso. Su costoso traje estaba arrugado, la corbata a un lado, el miedo en los ojos. ¿Dónde había ido a parar el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado 10 años atrás? Tendrá que firmar una declaración, le dijo el segundo agente, tendiéndole los papeles. ¿Quiere presentar cargos por robo y fraude? Sí, cogió el bolígrafo, sintiendo que le temblaban los dedos. Quiero que responda de sus actos. Georgina, gritó Eduardo mientras le sacaban de la habitación. No hagas esto, te quiero. ¿Te quiero? Ella le miró. Extraño amor el tuyo, con el robo, la mentira y la traición. Los policías se lo llevaron. Las únicas personas que quedaban en la suite presidencial eran el personal del hotel, terminando el papeleo, y Georgina, firmando papeles mecánicamente. Su mirada se posó en una copa de champán sin terminar. La marca de carmín en el cristal parecía una herida sangrienta.
La comisaría recibió a Georgina con luces fluorescentes brillantes y olor a café. Siguió a la gente por el largo pasillo, con los tacones resonando en las paredes. A Eduardo se lo habían llevado en otro coche. Vio cómo lo colocaban en el asiento trasero de un coche de policía fuera del hotel. «Por aquí, por favor, señora Barreira». El agente abrió la puerta de un pequeño despacho. El detective Almeida se hará cargo de su caso. Detrás del escritorio había una mujer de mediana edad con aspecto cansado pero atento. Le hizo un gesto a Georgina para que se sentara. «Soy la detective Paula Almeida». Sacó un bloc de notas. «Cuénteme más sobre lo sucedido». Georgina se sentó lentamente en la dura silla. Un dolor sordo le palpitaba en la cabeza. Los acontecimientos de las últimas horas parecían irreales. «Mi marido, Eduardo Barreira, me robó la tarjeta de crédito. En los últimos 2 meses, ha gastado unos $50,000 sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Tiene pruebas?». Georgina sacó su teléfono, abrió la aplicación bancaria. «Aquí está el extracto. La última transacción fue de $15,000 para la suite presidencial del Hotel Palace. Lo encontré allí con su amante». El detective escrutó la lista de transacciones. Joyerías, boutiques, restaurantes, sumas bastante importantes. «Se gastaba mi dinero en su amante». Georgina se agarró a los reposabrazos de su silla. «Al mismo tiempo, su propio negocio está al borde de la quiebra. ¿Cuándo descubrió la tarjeta que faltaba?». «Hoy mismo. Recibí un aviso sobre un cargo en un hotel. Comprobé mi bolso y la tarjeta había desaparecido. Debió de cogerla cuando se ofreció a recoger la ropa de la tintorería la semana pasada». El detective siguió tomando notas. «¿Algún incidente anterior como este? ¿Tenía acceso a sus finanzas?». «Tenemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero esta tarjeta es mi tarjeta personal, vinculada a mi sueldo. Nunca debería haberla utilizado». Otro agente entró en el despacho y colocó una carpeta delante del detective. «Informe preliminar sobre la tarjeta. $54,000 en los últimos 2 meses. Todas las transacciones confirmadas». Georgina sintió que todo se le agarrotaba por dentro. 54,000 era incluso más de lo que había previsto. «El señor Barreira está dispuesto a declarar», añadió el oficial. «Pide un abogado». «Claro que está pidiendo uno», sonrió Georgina con amargura. Ahora que le han pillado, se acuerda de la ley. La detective Almeida dejó a un lado su bolígrafo. «Señora Barreira, ¿se da cuenta de que se trata de un cargo grave? El robo y el fraude con tarjeta de crédito es un delito penal». «Sí», Georgina cuadró los hombros. «Quiero que responda de sus actos, con todo el peso de la ley». «¿Estás segura? ¿Es tu marido?». «Era un marido», interrumpió Georgina. «Un hombre que no solo me engañó, sino que me robó. Ya no tiene derecho a ser llamado mi marido». Una joven oficial entró en el despacho. «Detective, ha llegado el abogado del señor Barreira». «Bien», asintió Almeida. «Señora Barreira, necesitamos grabar su declaración formal. Luego haremos copias de todos los extractos bancarios y cheques». La hora siguiente transcurrió en un sinfín de papeles. Georgina firmó documentos mecánicamente, respondió preguntas, mostró extractos bancarios. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantenía firme. «¿Dónde está ahora?», preguntó cuando firmó el último papel. «En una celda», respondió el detective. «Mañana hay una vista preliminar. Dada la cuantía del desfalco, es posible que el juez fije una fianza». «¿Y si me opongo a la fianza?». «Puede plantear sus objeciones en la vista. Dadas las circunstancias del caso y la cuantía de los daños, el tribunal puede denegar la fianza». Se oyeron voces en el pasillo. Georgina reconoció la voz de Eduardo. Estaba discutiendo con su abogado por algo. El detective Almeida cerró la puerta cortando el sonido. «¿Le apetece un café?», preguntó. «Todavía tenemos mucho papeleo que hacer». Georgina asintió. El café negro del vaso de plástico era amargo y demasiado fuerte, pero agradeció este pequeño respiro. «Tendrá que firmar un informe de robo». El detective colocó un nuevo documento delante de ella. «Y decidir si va a solicitar la restitución total». «Lo haré». Georgina cogió un bolígrafo. «Hasta el último céntimo». Empezó a leer el documento cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral estaba Eduardo, acompañado de 2 agentes y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro, aparentemente un abogado. «¡Georgina!».
Tenía la cara contorsionada por la desesperación. «Por favor, hablemos». «Señor Barreira», se levantó el detective Almeida. «No tiene derecho a...» «5 minutos», suplicó. «Deme 5 minutos a solas con mi esposa». «No», dijo Georgina con firmeza. «No tengo nada que discutir contigo». «Querida, te lo explicaré todo. Fue una locura temporal. Devolveré el dinero, lo juro». «Llévenselo», ordenó el detective a los agentes. «Georgina, te lo ruego», gritó Eduardo mientras le sacaban del despacho. «No lo hagas, te quiero». La puerta se cerró, cortando sus gritos. Georgina permaneció sentada, inmóvil, aferrando entre sus manos el café sin terminar. «Ocurre a menudo», dijo en voz baja el detective Almeida. «Cuando los atrapan, de repente se acuerdan del amor». «El amor no roba», replicó Georgina en voz baja. «El amor no miente. Y desde luego el amor no gasta el dinero robado en citas con una amante». Volvió al papeleo, rellenando metódicamente cada columna. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, y la comisaría había encendido iluminación adicional. En algún lugar al otro lado del edificio, Eduardo estaba declarando, probablemente inventando nuevas excusas para sus actos. Pero eso ya no importaba. Los hechos hablaban por sí solos. $54,000 robados de su tarjeta. Decenas de transacciones en restaurantes, tiendas, hoteles. El colmo, una suite presidencial para una cita con su amante. «Hemos terminado por hoy», dijo el detective, recogiendo los papeles. «Hay una vista preliminar mañana a las 10 de la mañana. Tendrás que asistir». Georgina asintió y recogió sus cosas. Algo tintineó en su bolso. Un manojo de llaves de su ático. Ahora tendrían que cambiar las cerraduras, cambiar los códigos de la alarma, cerrar sus cuentas conjuntas. 10 años de matrimonio se habían convertido en una lista de medidas de seguridad contra el hombre al que una vez había confiado su vida. La mañana comenzó con una llamada telefónica. El detective Almeida informó de que todo estaba listo para una solicitud formal. Georgina pasó una noche en vela en el piso vacío, revisando documentos y reuniendo pruebas adicionales. Cada cheque, cada extracto de cuenta se sumaba a una historia de traición. Llegó a la comisaría a las 9 en punto de la mañana. Llevaba un estricto traje negro y joyas mínimas, solo un reloj y unos sencillos pendientes de perlas. Ni rastro de su vida en común con Eduardo, ni anillo de casada, ni la pulsera que él le había regalado. «Buenos días, señora Barreira», la recibió el detective Almeida en la entrada. «Sígame, por favor. Hemos preparado todo el papeleo necesario». En el despacho les esperaba un miembro de la fiscalía, un joven con gafas y el pelo pulcramente peinado. «El señor Oliveira llevará su caso», le presentó el detective. «Está especializado en delitos financieros». Georgina estrechó la mano que le tendía, observando la firmeza profesional del apretón. «Hemos revisado los documentos que nos ha facilitado», comenzó Oliveira, extendiendo los papeles sobre la mesa. «El panorama es bastante claro. $54,000 en gastos ilegales en 2 meses. Todas las transacciones están documentadas». Extendió ante ella los extractos de las tarjetas de crédito. Cada línea estaba marcada con un rotulador. Restaurantes, hoteles, tiendas. Una historia de infidelidad escrita en el lenguaje de las transacciones bancarias. «Aquí tienes un extracto», deslizó el documento hacia ella. «Tienes que describir con detalle cómo y cuándo descubriste el robo y exponer todas las circunstancias del caso que conozcas». Georgina cogió el bolígrafo. La letra, normalmente lisa y clara, temblaba ahora ligeramente. «Ayer descubrí que me faltaba la tarjeta de crédito cuando recibí un aviso de un cargo de $15,000 en el hotel Palace», empezó a escribir. «Al llegar al hotel, encontré a mi marido, Eduardo Barreira, con su amante en la suite presidencial, pagada con mi tarjeta. Mencione también transacciones sospechosas anteriores», aconsejó Oliveira. «Cualquier detalle podría ser importante». Georgina describió metódicamente cada gasto importante. Una joyería en la Rúa Oscar Freire, $8,000. Una boutique de ropa de diseño, $6,000. Restaurantes de alta cocina, entre 500 y 1,000 por noche. «¿Admitió su marido el robo?», preguntó Oliveira, repasando el interrogatorio. Preguntó Oliveira, repasando el informe del interrogatorio. «Sí, pero afirma que iba a devolver el dinero», sonrió Georgina con amargura. «A pesar de que su negocio está al borde de la quiebra y no dispone de esa cantidad de fondos». Llamaron a la puerta.
Entró un oficial. El señor Barreira solicita permiso para estar presente en la presentación. Su abogado insiste en ese derecho. Georgina se puso tensa. Oliveira miró a la detective Almeida. Es su decisión, señora Barreira, dijo el detective. ¿Puede negarse? No, Georgina se enderezó. Déjele entrar. Quiero que oiga cada palabra de mi declaración. Eduardo entró en el despacho. Llevaba el mismo traje que ayer, pero arrugado tras una noche en la celda. A continuación entró su abogado, un hombre demacrado de mirada tenaz. Señora Barreira, empezó el abogado, mi cliente quiere proponerle un acuerdo. La restitución total en el plazo de un mes. ¿A costa de qué?, inquirió Georgina sin mirar a su marido. Su empresa está endeudada, sus cuentas personales están vacías. ¿O está planeando robarle dinero a alguien más? Georgina, por favor. La voz de Eduardo sonaba ronca. Dame la oportunidad de arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Ella finalmente lo miró. Me robaste el dinero para pagar las citas con tu amante. ¿Cómo se puede arreglar eso? He estado fuera de mí. Dio un paso adelante. Problemas de negocios, presión de los acreedores. Y entonces apareció Beatriz. Y yo... No digas su nombre. Georgina se levantó bruscamente. No te atrevas a justificar tus robos con ningún problema. Te ofrecí ayuda, ¿recuerdas? Pero tu orgullo te impidió aceptarlo. Sin embargo, el orgullo no te impidió robarme la tarjeta. Señora Barreira, intervino el abogado. Discutamos esto con calma. Mi cliente está dispuesta a declararse culpable y a restituir el daño. ¿Por qué llevar el asunto a juicio? Porque es un delito, respondió Oliveira por ella. Hurto mayor con uso de cargo de confianza. Georgina volvió a la declaración, con la mano agarrando firmemente el bolígrafo. Exijo el máximo castigo previsto por la ley. Mi marido no solo ha traicionado mi confianza, sino que ha cometido un delito grave. Georgina, te lo suplico. Eduardo cayó de rodillas. No lo hagas, te quiero. Levántese, señor Barreira, dijo fríamente el detective Almeida. Esto no es un teatro. ¿Me quieres? Georgina ni siquiera se volvió hacia él. Usted no conoce el significado de la palabra. El amor no roba. El amor no traiciona. El amor no gasta el dinero robado en otra mujer. Siguió escribiendo, exponiendo metódicamente cada detalle del caso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Pido al tribunal que considere no solo los daños materiales, dictó en voz alta, sino también los daños morales. Mi marido abusó de mi confianza, utilizó nuestra relación matrimonial para cometer un delito. Piense en las consecuencias, volvió a hablar el abogado. Unos antecedentes penales podrían arruinarle la vida. Arruinó su propia vida, replicó Georgina. Y la mía al mismo tiempo, ahora que responda ante la ley. Eduardo se sentó en un rincón del estudio, tapándose la cara con las manos. Le temblaban los hombros, pero Georgina no sintió compasión. Ante ella no estaba su amado esposo, sino el criminal que le había robado su dinero. La declaración está lista. Le tendió los papeles a Oliveira. ¿Y ahora qué? Llevaré los papeles al tribunal hoy mismo, respondió. Dadas las pruebas directas y la declaración de culpabilidad, el caso se acelerará. ¿Qué pena se enfrentará?, preguntó Georgina. De 3 a 7 años de prisión, respondió Oliveira. Más restitución completa. Eduardo gimió en su rincón. Su abogado empezó a garabatear algo apresuradamente en un cuaderno. Ya puedes irte, le dijo el detective Almeida a Eduardo. Un agente le acompañará de vuelta a su celda. Mientras se lo llevaban, se dirigió a Georgina por última vez. Te quería de verdad. Todavía te quiero. No. Ella negó con la cabeza. Solo te querías a ti misma. Y solo me utilizaste. Primero como fuente de estabilidad y luego como fuente de dinero para divertirte con tu amante. La puerta se cerró tras él. Georgina permaneció sentada a la mesa, mirando la declaración firmada. 10 años de matrimonio cabían en unas pocas páginas de un documento oficial. Una historia de amor convertida en una denuncia por robo. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de naranja los rascacielos de São Paulo. Georgina estaba sentada en el despacho del fiscal, escuchando a Oliveira leer la versión final de la acusación. Cada línea del documento estaba calibrada con precisión jurídica. Cada palabra tenía peso. El acusado Eduardo Barreira, valiéndose de una relación de confianza con su esposa,
Cometió malversación de fondos a una escala particularmente grande. Leyó monótonamente el fiscal. El importe total del perjuicio asciende a $54,000 estadounidenses. Georgina se ajustó el cuello de la blusa. No había pegado ojo en las últimas 24 horas, pero se mantenía erguida, sin dejarse vencer por el cansancio. En vista de la confesión de la acusada y de las pruebas indiscutibles, pido al tribunal que imponga una pena de 5 años de prisión con restitución íntegra del daño causado, terminó Oliveira. ¿Está de acuerdo con la redacción?, preguntó mirando a Georgina. Sí, asintió ella. Es correcto. Llamaron a la puerta. El detective Almeida entró con una nueva carpeta de documentos. El abogado del señor Barreira ha presentado otra petición de cambio de sujeción, informó. Ofrece una fianza de $100,000. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Georgina sonrió con amargura. Su negocio está en quiebra, sus cuentas están vacías. ¿O es otro préstamo que no puede devolver? Pide una última conversación contigo, añadió el detective. Dice que quiere explicártelo todo. Georgina cerró los ojos un momento. El cansancio llegaba en oleadas, mezclándose con el dolor de la traición. De acuerdo, dijo al fin. Hablaré con él, una última vez. Trajeron a Eduardo 10 minutos después. Estaba demacrado, su caro traje estaba arrugado, y la barba incipiente de su cara le hacía parecer mayor. No había ni rastro del antiguo brillo de un hombre de negocios de éxito. Georgina dio un paso hacia ella, pero se detuvo al encontrarse con el gesto de advertencia del guardia. Habla, cruzó los brazos sobre el pecho. Tienes 5 minutos. No quería que saliera así. Se pasó una mano por la barbilla sin afeitar. Al principio fue solo una debilidad. Beatriz me admiraba. Me veía como un hombre de éxito. A diferencia de mí, Georgina interrumpió. ¿Conocía demasiado bien el estado real de tus negocios? No lo entiendes. Levantó la voz. Todos los días me sentía un fracasado a tu lado. Tu exitosa carrera, tus logros. ¿Y por eso decidiste robarme el dinero? ¿Para sentirte exitoso a mi costa? Estoy confundido. Se hundió en una silla. Beatriz esperaba regalos caros, restaurantes, hoteles, y yo no tenía dinero. Cuando vi su tarjeta en su bolso, ¿creíste que tenías derecho a usarla? Georgina se acercó. ¿Porque soy tu mujer? ¿Porque mi dinero debería pertenecerte? Iba a devolvértelo, le dirigió una mirada demacrada. Te juro que he estado buscando la forma de conseguir el dinero. ¿Cómo? Tu empresa está endeudada. Todos los activos están hipotecados. ¿O pensabas robarle a alguien? Eduardo se quedó callado, con la cabeza gacha. Un pesado silencio flotaba en el despacho. ¿Sabes qué es lo peor? Georgina finalmente pronunció. No el robo de dinero, no la traición. Es lo fácil que traicionaste todo en lo que creía. Nuestro amor, nuestra confianza, nuestros 10 años juntos. Todavía te quiero, susurró él. No, ella negó con la cabeza. Amas la imagen del hombre de éxito que quieres ser, y por esa imagen estás dispuesto a mentir, robar y traicionar. Dame la oportunidad de arreglarlo. Intentó levantarse, pero el guardia le puso una mano en el hombro. Encontraré el dinero y devolveré hasta el último céntimo. Demasiado tarde, Georgina se dirigió a la puerta. Ya has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias. ¿Qué quieres de mí? La desesperación sonaba en su voz. La verdad, se dio la vuelta. Al menos encuentra el valor para decir la verdad ahora. Eduardo se encorvó en la silla, con los hombros caídos. Te traicioné, dijo en voz baja. Traicioné nuestro matrimonio. Me aproveché de tu confianza. Robé tu dinero. Todo para impresionar a una mujer que solo me veía como un bolso. Por fin, Georgina puso la mano en el pomo de la puerta. Las primeras palabras honestas que he oído en meses. ¿Qué pasa ahora? Le temblaba la voz. El tribunal decidirá tu destino. Abrió la puerta. Y empezaré mi vida de nuevo, sin mentiras, sin traición, sin ti. Georgina. Se tiró hacia adelante, pero el guardia lo detuvo. Perdóname. Salió del despacho sin darse la vuelta. El detective Almeida y el fiscal Oliveira la esperaban en el pasillo. ¿Va todo bien?, preguntó el detective. Sí. Georgina cuadró los hombros. Todo va bien ahora.
La audiencia preliminar está prevista para mañana, informó Oliveira. Teniendo todo en cuenta, es poco probable que el tribunal lo ponga en libertad bajo fianza. Bien, cogió su bolso. Manténme informada. Caminó por el pasillo de la comisaría, con el golpeteo de sus tacones resonando en las paredes. A sus espaldas estaba el hombre al que una vez había amado, en el que había creído, con el que había planeado vivir toda su vida. Ahora era una línea en un informe policial, un acusado en un caso de robo.